This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mga Noticias. Service Contracting Program del LTFRB na modernized jeep mga pasahero menos el pago del pasaje. Aumento pasaje na mga PUJs no hay paaprobamiento del LTFRB. Alto calor del tiempo y arrestra na syudad a mediante el mal tiempo. Yaman Avenida na San Jose Gusu a mediante el secas. Long-term solution na problema de escasez de agua debe tiene ya. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, querido vivientes de la ciudad. Yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. Service Contracting Program del LTFRB na modernized jeep. Mga pasahero menos el pago del pasaje. Grande ayuda na krisis o grande ayuda por la crisis que el público ta experiencia. Aquí el report de Marites Espartero. Desde implementa el mga grande compañía con el aumento na presyo del produkto petrolyo, efecto del caliente tensyon na Middle East del mga semana pasaw. El Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ya rebibi otra vez con el programa del Service Contracting Program na entero país. El Service Contracting Program o SCP, una iniciativa del gobierno, dalida del subsidia donde este año ya el AK5 phase o se llama fifth phase 2025-2026, onde tapaga el gobyerno na mga public utility vehicle o PUV operators na husto rate kada kilometro takore. Tadali el 20% deskwento na pasahero. El objeto del programa amo para ayuda con mga operadores tiene encontrada este tiempo de crisis donde tiene garantía na pago kada viaje. Pero en este programa el mga modernizado jeep o modernized jeep amo solamente el puede beneficiar con este. En este programa, el mga regular pasahero, el tiene descuento 20%, mientras 40% para na mga PWDs, senior citizen y mga estudyante. Asigun con el director regional del LTFRB 9 Tommy Makadindang, na acuerdo y firma el LTFRB y mga operadores del mga modernized jeep. Debe, el implementa con el descuento tadale para na mga commuters o pasahero este tiempo de crisis. Si cuanto a según a regular pasaje del mga pasahero, el mengua con este 20% hasta 40%. Si cosa al falta, el LTFRB ya abona. Kung may ano po tayo, mag-avail po tayo ng binigay po ng LTFRB na privilege po sa inyo. Yung sa katulad po ng sabi ko na, yung kung anong pamasahe po ninyo is this 20%. Kung sa tingin nyo po ay hindi kayo binigyan ng privilege ng ganun, pwede po kayo magreklamo po sa aning hindi lang. Asegun kung makadindang solamente na mga modernized jeep pa lang ya dali direktiba al presidente del país Ferdinand Marcos Hijo para benepisya con este programa. Mientras tanto, aquí na syudad, total 19 mga units del Tri-Days Transport Incorporated, ella puede benepisya con este programa de Service Contracting Program. El destinación de este Integrated Bus Terminal para na Centro del Pueblo y vice versa. Antes, cuando no hay pa implementa con el programa, el pasaje taripa na 25 peso. Pero ahora, siendo tiene ya descuento na pasaje, 15 pesos ya lang el pasaje kada pasahero, regular man o mga PWD, senior citizens y estudyante. Asigun con el chipper del Tri-Days Transport Incorporated, si Senyor Rolando Basilio, bueno, asigun na programa, puede ayuda con el mga riding public, especialmente este tiempo de crisis. El pasaje 15 peso, el guinda lang asigun este na comprada del produkto petrolyo del jeep, mientras el cosa palta na pasaje, el LTFRB amo el abona. Para kung todo, driver pati ang mga pasaheros 40%.
binigay sa LPWD. Kwan naman siya, 15 peso, Divisoria to town. Naya silang igual, 14 todo. Alegre también a cuantos pasajeros con este programa, especialmente el mga senior citizen. Kaya menguaya el pasaje y él puede gozar buenamente con el ila privilegio el 20% descuento. Masaya, lalo sa sitwasyon ngayon, no? Alam mo naman. So, masaya din ako. Pinakamaganda sa lahat. Hindi lang ako nga senior, kundi sa lahat ng senior, no? Kasi lalo ngayon ng crisis ngayon. So, kailangan talaga. Malaking bagay po yun na bumaba yung presyo ng pamasahe. Malaking bagay din po yun sa mga pasahero at masaya sila. Dahil affordable price. Compared to the other days, so napakataas ang pamasahe at saka gasolina. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Sa akorda, Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na rehiyon, con el mga PUJ, CPUBs, inway pa aprobamiento el aumento pasaje o implementasyon del new fare increase. Aquello sa sigun mga chauffeur at tumabentaha ase subi pasaje ese tiempo, tiene mga pena el posible enfrenta en tal caso tiene reklamo desde commuters o riding public acerca kanila. Debe acorda este tiempo ayuda ko opera kay todo magata eksperyensya con el krisis, asigun ko mismo Regional Director del LTFRB 9, Tommy Makadindang. Po nagsamantala po sa yung fare increase despite the fact na wala pong binigay na fare increase ang Central Lopez. Sana po naman is makipagtulungan naman po kayo. Wag niyo samantalahin itong krisis na ito. Kasi pag ang LTFRB po ay may magreklamo, talaga pong we will impose the necessary penalty for the yung actions ninyo na hindi sang-ayon sa batas po ng LTFRB. Alto calor del tiempo y registra na syudad a mediante el mal tiempo. Aquí el Mi Report. Alcanza pa siyempre na 42 degrees Celsius el heat index y registra para con la ciudad de Zamboanga ayer abril 27. Este a mediante pa el mal tiempo que talaba el easterlies ayer. Asigun na pag-asa, uno el ciudad de Zamboanga el ya presinti con el bien caliente tiempo ayer que tali el calor na sobre de 42 degrees para 45 degrees igual alina Cavite. Asigun na pag-asa, hasta este día posible pa siyempre alcanza el calor hasta na 42 degrees pa siyempre que debe evita. A mediante el caliente tiempo, ya beneficia pa siyempre el ciudad con el Calayat Aguacero como na Pasonanca watershed y tiene pa poco agua na intake del water district. Asigun na water district que tali aura ta mantene na 74.10 que posible menora si hindi continua el ulan na magaora que viene. Ya queda bien alto el agua na un gasoline station es silang aga alina San Jose, especially el agua diesel hydrant del water district alina Buena Vista es silang aga. Asigun que tiene que hacer na una actividad del water district na alina lugar donde tiene sila pipelaying y hace para conducir el restoration na camino. Dayon lang también sila apagaco del hydrant pero hina abaha el agua na gasoline station por causa stancaw también el de ila desagüe. Long-term solution na problema de escasez de agua debe asigun tiene ya. Aquí el report di Marifita Mayo. Yable el punong barangay del San Jose Gusu Marlon Torres que pasa un día yata puede dale agua na di ila barrio el Zamboanga City Water District. Base según na schedule del ración del agua na di ila barrio, tiene lugar di día tiene agua. Tiene también lugar madrugada lang ta tiene agua. Makalastima según kung aquellos taman sueño para pwede lang rekuhi agua llegar el madrugada y tiene que ay reporta pa na trabaho. Going kita para Labuan, left side, no? Madrugada tamin el agua. Chene. So, tali lang tamin, sopre el mga bibientes diato, mga kuan lang, si 3 oras, 4, largo ya 4 oras. Mas que ele, hindi también según libraw na rasyon de agua. De gulayan sa no seguso según ele, y tiene día ni un tulo de agua no hay tasale na gripo. Bueno lang según tali el alcalde Kimer Olaso y kongresista del Distrito 1 Katchua, quien taman deliver agua na di ila lugar.
So hindi kasi bueno kay sabi yaman kita elos di mas ali. Por eso siya lang kel minimize el agua, tiene ves gani no. La pregunta gani ya baña. habla na otro día ya también baña. Kay malisod ka del agua. Asigun pa kung Torres, por largo tiempo ya este clase de problema ta existi na syudad. Cada llegar el tiempo de soles, ta queda escaso el supply del agua. Y ta implementa el water district con el ración de agua. Y habla si Torres, este megatiempo, debe era tiene a long-term solution el water district con este problema. Alegre según él que el administración del alcalde Kimer Olaso ta suporta con el water district na aspeto de magaproyekto para ayuda aumenta con el source y supply del agua potable na syudad. Asugun con Torres, tarimpuha ahora el alcalde Olaso con el construcción del mini impounding dam na cuantos lugar na syudad. Si ay materializa según este buen plano, mucho el quien puede beneficia con este. Y posible, hindi mas ay padece pa el vivientes na escasez de agua kada llegar el tiempo de secas. So according con el diaton Honorable Mayor Olaso, kay tiene plano, tiene sila plano and then including el budget no na tiene el impounding dam gayud na pasunangka kay aura el daw ako ablaman li na daw nuay kita impounding por eso amo sa LDC plano aura na ay punigid impounding para ligaman ang sinal tiempo so ta pwede siyempre maninay naman sustain agwa ki kanato na syudad. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. El siguiente na mga noticias. Mucho mga bata ta queda malo el vista por causa na gadget. Alcalde Olaso ta precura man address asunto del mga illegal finger wharf na syudad. Presyo del produkto petrolyo ya tiene movimiento este día. Presyo del mga importaw arroz ya abahan na 100 peso para 200 peso kada sako. Libreng sakaya kondusina San Roque. Este y otros noticia después de cuantos aviso. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. Dahil sa taas ng sugar, unti-unting lumalabo ang paningin ni nanay. Pero di siya nagpadala. May iBerry siyang kasama sa pang-araw-araw na alaga. Tumutulong ang iBerry protektahan ng mata laban sa panlalabo dahil sa diabetes. Salamat iBerry. Meding malinaw muli ang aking buhay. Malagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa mga uri ng sakit. Chocolate craving? Meet Dunkin's Chocolate BTN. Rich and filled with real chocolate. Now bundled in Little Bench Delights, 15 pieces chocolate BTN plus 10 pieces classic munchkins for only 299 pesos. Only at Dunkin, pasalubong ng bayan. Level up your Dunkin habit with your ultimate snuggle buddy. The soft and stylish Dunkin Blue Chapter Pillow. Just add 249 pesos when you buy any of your favorite cool combos. Head over to any Dunkin outlet near you. Don't miss out this limited offer. Dunkin, pasalubong ng bayan. Ma'am, requirements po. Tay, 658 po tayo ngayon ha. Ma'am, guarantee letter niyo po. Covered na po lahat ng PCSO. Makakauwi ka na! Bahagi ng taya mo ay para sa bayan. Kung para sa iba, ang loto ay game of chance, para sa kanila ito ay fighting chance. Dahil sa PCSO, bawat taya may kawang gawa. Fuel up with our Dunkin Cool Combos. We've got a pairing for your craving. Combo 1, 1 medium hot coffee and 1 classic donut at 110 pesos, or 1 large iced coffee plus a classic donut at 120 pesos. Combo 2, a medium hot coffee and 1 premium donut at 120 pesos, or 1 large iced coffee and a premium donut at 130 pesos. Combo 3,
Pair your medium hot coffee with a supreme donut at 130 pesos, or a large iced coffee and a supreme donut at 140 pesos. Combo 4. Get a small, hot or icy choco with 3 premium and 3 classic munchkins at 139 pesos, or 1 large hot or iced choco with 3 premium and 3 classic munchkins at 149 pesos. Combo 5. A small icy or hot choco plus Dunkin' Yan or Choco Bang at 140 pesos. 1 large icy or hot choco plus Dunkin' Yan or Choco Bang at 160 pesos. Need a meal? Order Combo 6. 1 medium hot coffee and a bunwich only at 159 pesos, or a large iced coffee and a bunwich only at 169 pesos. The perfect pair is waiting. Always available, always fresh. Dunkin', pasalubong ng bayan. Fill up anytime with the tasty goodness of Dunkin' Spanish sardines with olives or cheesy chunky tuna, packed with flavor in every bite. Great for your anytime break. Only at 99 pesos each at any Dunkin' outlet near you. You know where to go. Dunkin', pasalubong ng bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', pasalubong ng bayan. Gusto mong magka-diabetes? Habang buhay na sakit ang diabetes, pag napabayaan, pwede kang mabulag, madialysis, magka-problema sa kidney. Mag-kidney care araw-araw. I-flush out ang toxins para maiwasan ang hepatitis, paghihilab at dilaw na ihi. Subukan ng kidney care. Mahalagang paalala, ang Junior Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. A new healthy delight is ready at Dunkin'. Enjoy tasty Spanish-style sardines blended with mayonnaise and sliced black olives mixture, garnished with crunchy garlic bits in our Spanish sardines bunwich, only at 125 pesos. This is best paired with Dunkin' coffee, only at 199 pesos. Available at Dunkin' outlets near you. Dunkin', pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes na radio y televisión el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio, aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio, que da informado, sabe, el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te, aquí na Dateline Teleradio. Mucho mga bata ta kaya malo el vista por causa ng gadgets. Por eso, tamira kita aura bata pa lang, pero Grecia el anteojos ta usa. Takil report di Marifita Mayo. Uno si Craizil Kyle Abdullah, 19 anyo na Magayanpila, na medical mission del Kongresista del Distrito 1 Catchua na San Jose Gusu Elementary School este día, Abril 28. Asigun con ele, manda ele chequea su ojos, siendo tiene vez, hindi mas claro el su vista. Admitido si Abdullah kay resyo ele usa magagadget na di su estudio y maski durante el hora de descanso lang. Primer vez lang pasigun ele manda chequea su ojos. Sometimes po kasi kapag nagagamit ako ng gadget, like ano po siya, parang nagbe-blur di po minsan yung eyes ko. Tapos doon ko pa na-discover na yung gadget po pala hindi po pala siya maganda sa kalusugan. Pag nasobrahan.
Asigun kun Dr. Romeo Bagongon, un espesyalista de ojos, maskin donde barrio taase medical mission al kongresista Chua, hindi ta perde el pila del magahente na eye check-up. Pero el cosa ta observa aura, amo kay hindi lang el magade edad el taman pila para manda checkya di ila ojos. Tiene también sigun hasta maga joven pa igual kun Abdullah. Na otro maga barrio keta anda sila para conduci el eye check-up, el de con todo bata iamanda con el checkya ojos, tali lang na edad de 4 anyo. Asigun kun Bagongon, mayoría del mga rason ta queda malo aura el vista del mga gente por causa na sobra uso del mga gadget. Ngayon naman sa mga kabataan, very alarming dahil ang babata pa, ang tataas ng mga astigmatism, ang tataas ng mga grado, kada sa gadget, no? Yung laptop, cellphone, kaya yun ang kinabahala ko. Asigun kun Bagongon, hindi yaman pwede evita el uso aura del mga gadget, siendo ta usaya con este hasta na eskwela, el cosa lang pwede ase amo para tiene el anti-radiation y el corrected eyeglasses. Kung talaga anti-radiation at saka yung corrective eyeglasses kasi mahirapan silang tumingin sa malayo. Hindi niya makita, makompensate lang yung true wearing corrective lenses. El punong barangay del San Jose Gusu, Marlon Torres y habla, afuera con el mga tiene diferencia na vista, ya puede también beneficiar el sumaga constituentes con el diferentes mga servisyo que libre ya ofrece el kongresista Chua. Igual el mga libre tuli, medical check-up con libre medicina y libre cortada del pelo. Grande según este ayuda para con sumaga constituentes, por eso aprecia el mucho con este programa del kongresista. Rindiana Yumilis de Gracias con el diaton District 1 Congresswoman Ma'am Kachua kay bueno gid el disuyo programa no akil every barangay tadaleli medical mission and then aura summer so sabi len akil mga bata no so tiene tamin libre tuli. Mientras tanto, el staff del kongresista Chua, si Pilar Fonoliera, y asegura que hindi ay descansa este programa hasta hindi sila kompleta con el 37 mga barrio na Distrito 1. Asigun con Fonoliera, mas que leave pa na trabajo ahora el kongresista, pero el mga vivientes del Distrito 1 ay continua sinti con el de su presencia por medio del mga programa del kongresista, igual con este medical mission. Si anda to na hospital, bien caro el operation tuli ara pati at chequeada del ojos. Por eso amo si kami taas priority si one kami barangay taandas. Manadaman ken sabi kay datong kongresista Kachua no ebo lang ya pari. Por eso no ile appearance na di aton mga medical mission pero maski no ay datong kongresista di sa opisina hindi tataskan sa trabaha. Ta continua lang syempre maski no ile aki kay sayang el hora, sayang el tiempo. Y expresa también gratitud si Fonoliera con el diferentes asociación y institución quien firme allí para ayudar a ser posible con el mga medical mission di Chua. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Yabla el alcalde Kimmer Olaso que uno del mga asunto del mga illegal finger wharf na syudad kita precura ele busca solusyon. Kaya también asigun que asiste na paz y orden del syudad. Asigun ko del alcalde por largo tiempo y asigun este asunto ta existi pero no hay con ese puede man-address del mga pasaw administrasyon. Yabla si Olaso, el pidi también ele ayuda del kongresista del Distrito 1 Kachua y kongresista del Distrito 2 Jerry Perez si puede levar con ese asunto na kongreso y mirakosalisasyon puede hacer para solve con el asunto. Yes, sabi ko, manada kita private finger wharf. And I would like to ask you that question also. Why you never asked that question to the previous mayor? Because that finger wharf has been there since during their time. Kosa sila kabase. Naara in my time, may manada problema so that. No? But I'm trying my best to shut down whatever finger wharps has been ongoing. Mira tuara na sinunong kaya structure Taliban. Taliban nyo kasi para idali kami cease and desist order. Este día ya implementar mga grande compañía del produkto petrolyo, el menguada na mga presyo. Yung mengwa o yung rollback na kada litro del diesel mas de 12 pesos kada litro.
También na kerosene, yamengdua mas de 15 pesos. Aumenta 53 céntimo a cerca 1 peso na cada litro de gasolina. Na presente la estación de gasolina de Shell, el precio del cada litro del diesel talina más de 77 pesos el litro na gasolina na 91 más cada litro. Y el Petron na diesel talina cerca 80 peso cada litro, mientras na kerosene o na gasolina talina 89 pesos más. El Caltex diesel talina más de 80, el gasolina más de 92. El precio del importado arroz ya baja 100 para 200 pesos cada sako. Aquí el report di Marites Espartero. Ya abaha según el presyo na kada sako na todo mga-importaw arroz donde 100 peso hasta 200 pesos ya mengwa. Sita acorda, ya alcanza el precio de cada saco del mga-importaw arroz cerca 1,500 peso, epekto del tensyon na otra nasyon. Este presente, asigun ko ng negosyante de arroz na Changi de Santa Cruz, Paquito Pornilesa, taliya lang na 1,150 pesos hasta 1,200 pesos na kada sako del importaw arroz por casa mucho supply taliga na syudad. Ngayon baha actually el presyo kay mucho stocks imported entra. Todo kasi variety imported halos ya baha ya. Per sako ya baha more or less mga 100 pesos to 200 pesos per bag ya baha el presyo. Pero asigun ko ng negosyante, taprokura pa sila asikaba el magadaan stocks del arroz donde tabende sila con este por kilo ya lang para fronto akaba. Tali pa siyempre el presyo na 58 para 60 pesos kada kilo, kay si bende sila con este barato el manlugi sila, kay nakapital ya kumpra sila del una subido pa. Pero si akabaya el magadaan dila stocks, el maga nuevo stocks, el kedaya barato, donde talya lang este na 50 para 55 pesos kada kilo. So pero tiene pa kami mga stocks sa mga de antes among retailers sa Santa Cruz tiene pa so per sako abaho ya po ko. Pero na retail, aking mga daan-daan po dyan po mga stocks, amo pa kami tabende siyempre na retail. Pero as soon as kaba dyan mga stocks, aking mga alto pal presyo, na retail, abahaya. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Un libreng sakay el conduci el Barangay Council del San Roque como parte del Dila Ayuda na Sektor de Transportasyon na Dila Ruta este tiempo de crisis. Este asigun para responde del Barangay Council na sektor usando el Dila Calamity Fund, donde sila el pagakulan mga jeep na Dila biyahe para dali libre montada o libre pasaje na mga pasahero ruta San Roque para Pueblo y también Pueblo para San Roque. Tiene asigun 5 jeep cada dia el takore na para del mencionado programa. El Barangay Council el pagakulan sektor como cambio del pasaje sa paga mga commuters. Fill up anytime with the tasty goodness of Dunkin' Spanish sardines with olives or cheesy chunky tuna, packed with flavor in every bite. Great for your anytime break. Only at 99 pesos each at any Dunkin' outlet near you. You know where to go. Dunkin', pasalubong ng bayan. Chocolate craving? Meet Dunkin's Chocolate BTN, rich and filled with real chocolate. Now bundled in Little Bench Delights, 15 pieces chocolate BTN plus 10 pieces classic munchkins for only 299 pesos. Only at Dunkin, pasalubong ng bayan. Level up your Dunkin' habit with your ultimate snuggle buddy. The soft and stylish Dunkin' Blue Chapter Pillow. Just add 249 pesos when you buy any of your favorite cool combos. Head over to any Dunkin' outlet near you. Don't miss out this limited offer. Dunkin', pasalubong ng bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin, pasalubong ng bayan. A new healthy delight is ready at Dunkin'.
Enjoy tasty Spanish-style sardines blended with mayonnaise and sliced black olives mixture, garnished with crunchy garlic bits in our Spanish sardines bunwich, only at 125 pesos. This is best paired with Dunkin' Coffee, only at 199 pesos. Available at Dunkin' outlets near you. Dunkin', pasalubong ng bayan. Fuel up with our Dunkin' Cool combos. We've got a pairing for your craving. Combo 1, 1 medium hot coffee and 1 classic donut at 110 pesos, or 1 large iced coffee plus a classic donut at 120 pesos. Combo 2, a medium hot coffee and 1 premium donut at 120 pesos, or 1 large iced coffee and a premium donut at 130 pesos. Combo 3, pair your medium hot coffee with a supreme donut at 130 pesos, or a large iced coffee and a supreme donut at 140 pesos. Combo 4, get a small hot or icy choco with 3 premium and 3 classic munchkins at 139 pesos, or 1 large hot or iced choco with 3 premium and 3 classic munchkins at 149 pesos. Combo 5, a small icy or hot choco plus Dunkin' Yan or Choco Bang at 140 pesos. 1 large icy or hot choco plus Dunkin' Yan or Choco Bang at 160 pesos. Need a meal? Order Combo 6. 1 medium hot coffee and a bunwich only at 159 pesos, or a large iced coffee and a bunwich only at 169 pesos. The perfect pair is waiting. Always available, always fresh. Dunkin', pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes na radio y televisión el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. 3,000 mga joven atleta Elia participa na aka-29 Basic Sports Summer Camp este año. Ya hace Alina Mayor Joaquin F. Enriquez Memorial Sports Complex del Abril 27. El programa tiene tema el Vibrant Youth Resilient Zamboanga Building Dreams Through Sports. Ya organiza con el gobierno local por medio del City Sports Division y también Philippine Sports Commission. El programa ya comienza del Abril 27 y el culmina na Mayo 27. El mga participantes puede jugar 26 diferentes deportes bajo ng programa. Objeto del programa para man-empower con el mga bata edad 17 años para 15 años por medio de deportes. El ciudad ya presenta con el mga bata del Zamboanga Football Academy Football Team quien el andahuga na Thailand. Aquí el report di Emil Tuban. El Ciudad con orgullo presenta con el mga bata del Zamboanga Football Academy Football Team ay juga y presenta con el Ciudad de Zamboanga y ay anda juga na Thailand este mes de Mayo 30 y 31 este año. Este mga bata under 10 years old yaman entrenyo kanila dila coach para juga afuera del país.
So manada kita tournament anda kita na Manila, na Cebu, and aki ten mga local tournaments. So mostly LDATon winnings aki na local. Especially yan start kasi kita kanila 8 years old. So ara kada sila 10 years old, it's time for them to go to the international stage. Este mga bata pwede kumpiti na manada huego na Manila in mga local tournaments. Iya man start kanila man training cuando 8 anyos pa lang sila. Aquí na Ciudad de Zamboanga, ya queda sila champion durante el dila competition na 10 years old below category. Este Mayo el competition ay asen na Thailand, ya preparaya gayod con para pwede liba honor con el Ciudad de Zamboanga. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. El policía parikuhi manado motorsiklo ti revelasyon durante el checkpoint na Tetuan. El Regional Mobile Force Battalion 9 ya kondusi el checkpoint alina Alfaro Tetuan ya parikuhi mga motorsiklo. Yan ang mga violasyon como nuay side mirror. Kung sinelas na maneha, alboroto pa el muffler, nuay pa también plaka. Kung sa mga velador yaman issue citation tickets y los demás, sa kore kanila iya eskapa. Kasi kiramin sila kung mga 4 red vehicle pero nuay kung kanya pa man issue ticket. Por causa completo estos de documento. Un construction worker el herido después con tira el desconocido persona na Sabong Lamitan City ayer. Con el víctima ya puede conocer como si Sherwin Gregorio Carin, 53 años de Barangay Santa Clara. Ya so sila herida na bala na cuerpo o de bala na cuerpo. En investigación del policía parece que este víctima tamunta na su motorsiklo bulbida ya era. Cuando salió na Barangay Baas donde trabaja el víctima. El víctima ya llevan a Lamitan District Hospital y transferir na Zamboanga City Medical Center. El polis habla que tiene que hacer na droga prohibido este incidente. Un grande quema iya ocurrió na Barangay Talon-Talon ese lang tarde. Si Emil Tumani ya cubrí con el suceso y aquí el su report. Más o menos de 30 mga casa Elia quema alina Barangay Talon-Talon en antes tarde. A la 1 pasada del tarde recibí report el bombero kahit quema mga casa alina Logoy Grande na Barangay Talon-Talon. El bombero no puede pa hablar si cosa el causa del quema y di que en casa ya principal fuego. El mga ya queda víctima del quema ya pone di ila mga karga na kanto del camino ita espera con el barangay si onde kanila ay pone iman profiling. Tiene kanila no hay cosa ya pwede lipa. Kaya queda dayong grande el fuego, por eso salvalan sila di ila cuerpo. Tiene deste mga biktima del quema, tanisita el ayuda, kaya no hay mas sila onde puede esta, iya quemaya todo las cosas na casa. Tiene mga bibientes tamang kwento, kaya tiene un bata ya sige quema, pero cuando verifika con este report na personajes de la ambulancia, no hay reported kanila. Itiene lang sila pasyente tatormentari suya, por causa na grueso umera, pero no hay mas con él liba na hospital, kaya dali lang sila first aid con Ya deklara fire out mga alas 3 del tarde, el bombero ta continua pa hacer investigasyon. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. Buenas noches, taki al diaton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula el continúa pa siempre a según experiencia el efecto del isolated rains y thunderstorms, efecto del localized thunderstorms, pero el calor del tiempo, el posible también kita experiencia, el 42 degrees heat index. Amo es el diaton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Este sa Albert Luna Taabla, el tiempo sin descanso el cambio. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Esta noche tiene que la historia donde tamanda poco alivia el diaton gastos na pasaje.
Partikular aquellos magatapo de munta con ese mga modernized jeep kita biyaha sa integrated bus terminal desde el Divisoria pasando Governor Camins y Artilin Boulevard hasta Guindara Pueblo. Si traditional jeep paga 25 pesos el pasaje pero alin ng modernized jeep 15 pesos lang sila takubra. Por causa el management de esta compañía ya firma acuerdo na LTFRB bajo na Service Contracting Program o LSCP donde el gobierno amo el paga 10 pesos na pasaje del mga pasahero kenta munta kanila. En esa manera, el mengua el gastos na pasaje del mga pasahero kenta viaja todo el día na trabajo, na eskwela o algun transaksyon na taase ng pueblo. Imagina tu, todo el día tapo de mansave o tapo de rikuhi 20 pesos andada y volvida na pasaje. Grande ayuda sa kantidad o ese kantidad para na un ordinaryo zamboangueño. Ese service contracting program nuay pa na traditional jeep. Kita biyaha ka naton ese mga tiempo. Por eso el pasaje de ila alto lang syempre. Maskin sig dito sa abaha el presyo del diesel pero alto syempre ese. Nuay pa también dale palabra el LTFRB na ayuda acerca o nuay mas mas temprano na Manila iya dale na mga chauffeur y operators del jeep. Hindi pa sigurado que ese implementa también aquí ka nato na Zamboanga o hindi mas. Tormento el vida pero no perde la esperanza kaya el presyo del arroz abahaya. El presyo también del LPG cerca también abaja con el importation taas el gobierno de Pilipinas na Estados Unidos. Hace lang largo el pasensya y continúa esperanza que ese todo ta sucede el vira normal para el vida del zamboangueño él tiene alivio completamente. Magabisinos un poco de comentario lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de ato mga noticias para esta noche, Abril 28, 2026. En calor de la interfuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna te habla. Muchas gracias. Hasta la siguiente mga noticias. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are today's best music. Magic 95.5.